La niebla se deslizaba sobre los alambres como dedos espectrales, envolviendo las montañas y los campos helados que guardaban los secretos del clan de Viggo. El viento aullaba entre las tiendas y chozas, trayendo el olor a madera quemada y la brisa marina, mientras el crepitar de las llamas resonaba en el corazón de la aldea. En la gran plaza, los guerreros se reunían, susurrándose entre sí, con expresiones marcadas por la duda y el desafío. El viejo Jarl había muerto, y en su lugar solo quedaba un joven, su hijo, Viggo, un guerrero de sangre, pero sin suficientes cicatrices como para ser considerado un líder. La espada de su padre, una espada antigua marcada por batallas pasadas, ahora reposaba en sus manos. Pero el peso que sentía no provenía solo del metal, sino también de las miradas recelosas a su alrededor. Para muchos, era solo un niño que intentaba ponerse en la piel de un gigante. Para otros, era una amenaza para la supervivencia del clan. Los antiguos susurraban sobre tiempos pasados, de tiempos en los que un líder debía ser forjado con hierro y no solo por la sangre. Había quienes lo apoyaban, pero también había quienes preferían ver a otro Jarl ocupar su lugar. El clan estaba dividido, y el frío del invierno no era nada comparado con el frío de la desconfianza que lo invadía. Sin embargo, Viggo sabía que no podía dudar. El mundo de los hombres fuertes no perdonaba sus debilidades. Entre los susurros se oían voces que conspiraban contra él, alianzas veladas y enemigos que blandían no solo espadas, sino palabras tan afiladas como dagas. Y más allá de las murallas de la ciudad, acechaba el verdadero peligro, otros clanes ávidos de tierras, piratas acechando la costa y un invierno que amenazaba con acabar con cualquier esperanza. Si quería ser más que un hombre en el viento, tendría que demostrar, con sangre, ingenio y estrategia, que era digno del trono de madera y hierro que había heredado. Antes de Viggo, estaba Ulfgar, el lobo de hierro. Su nombre era susurrado con respeto y admiración por quienes navegaban por los mares del norte. Desde joven, Ulfgar demostró un feroz instinto para la guerra y el liderazgo, guiando a su clan a través de crudos inviernos y sangrientas batallas. Bajo su mano firme, la aldea prosperó, no solo por la fuerza de las armas, sino también por la astucia que le valió alianzas y riquezas. Comprendió que la guerra no se ganaba solo con espadas afiladas, sino con promesas bien hechas y oportunidades bien aprovechadas. Y así su fama creció, extendiéndose como el rugido de una tormenta. Se contaban historias de sus victorias junto al fuego, entre sorbos de hidromiel y risas entre guerreros veteranos. Se decía que, en su juventud, lideró una incursión contra un fuerte sajón, derribando sus puertas con leños encendidos y tomando sus riquezas sin perder un solo hombre. En otra ocasión, defendió la aldea de la invasión de un clan rival, tendiendo una emboscada en las colinas nevadas donde sus enemigos marchaban a ciegas hacia su destrucción. Pero su mayor logro fue la paz duradera que aseguró para su pueblo, una hazaña poco común entre los vikingos, quienes a menudo se veían atrapados en interminables ciclos de guerra. Sin embargo, ni siquiera los dioses son inmortales, y la sombra de la muerte alcanzó a Ulfgar en su vejez. No fue en batalla donde cayó, sino en las garras de una fiebre traicionera que ni siquiera los curanderos pudieron contener. Incluso en sus últimos momentos, su voz se mantuvo firme, ordenando a su hijo que heredara su posición. Pero ningún legado está exento de desafíos. Si en vida Ulfgar había mantenido unido al clan, su muerte había abierto grietas que podían convertirse en fisuras incontrolables. Y ahora, dependía de Viggo no solo continuar el nombre de su padre, sino demostrárselo a quienes lo consideraban indigno de la herencia del lobo. Viggo era un joven de 23 inviernos, hijo de Ulfgar el lobo de hierro y Lidia, una noble a quien le arrebataron la vida demasiado pronto. Desde el momento en que lloró, cargó con el peso del destino sobre sus hombros. Crecer como hijo de un gran líder le trajo privilegios, pero también impuso desafíos implacables. De niño, mientras otros niños corrían despreocupados por los campos, Viggo pasaba horas junto a su padre, observando las reuniones de guerra y escuchando las estrategias que mantenían al clan a salvo. Era curioso, atento, absorbiendo siempre cada palabra como si fueran runas sagradas grabadas en piedra. Pero para los ancianos del clan, esto no significaba nada. Para ellos, no era más que un niño con ojos ambiciosos, protegido por la sombra de su padre. De joven, Viggo comenzó a demostrar que no solo era un heredero de sangre, sino también de espíritu. A los 13 años, organizó un pequeño grupo de jóvenes guerreros para proteger los cultivos de los ataques de los lobos durante el invierno. Era un plan simple, pero efectivo. Bajo su liderazgo, nadie murió y los suministros permanecieron intactos. A los 16 años, durante una incursión contra una aldea sajona,
Mientras su padre y los demás estaban distraídos por el saqueo, Viggo previó el peligro antes que nadie. Se acercaban refuerzos enemigos. Rápidamente reunió un grupo, prendió fuego a los almacenes de grano de la aldea y, entre el humo y el caos, se aseguró de que su gente huyera a tiempo. A pesar de la victoria, sus mayores atribuyeron su éxito a la suerte más que al talento. Era demasiado joven, decían. Todavía un niño. Pero la juventud de Viggo no le impidió ganarse el respeto de los guerreros de su generación. Entrenó incansablemente, buscando mejorar no solo su fuerza, sino también su inteligencia. Observaba a los escuderos, a los constructores, a los curanderos. Quería comprender todo lo que hacía prosperar a un clan, no solo blandir una espada. Cuando hablaba, sus palabras tenían peso, pues no provenían de una bravuconería vacía, sino de un razonamiento agudo. Sin embargo, por mucho que demostrara su valía, los mayores permanecían escépticos. La sangre de Ulfgar corría por sus venas, pero solo veían a un niño jugando a ser guerrero. Para ellos, un lobo joven no representaba ninguna amenaza mientras los viejos aún tuvieran dientes. Pero el tiempo no espera a nadie, y Viggo sabía que su momento llegaría. Solo tenía que estar preparado. La muerte de Ulfgar fue un golpe brutal para el clan, y sobre todo para Viggo. El lobo de hierro, el guerrero indomable que había guiado a su pueblo en tantas batallas, yacía sin vida. Su muerte no llegó en la gloria de un campo de batalla, sino en circunstancias que aún despertaban rumores entre los guerreros. Algunos decían que los dioses lo habían llamado antes de tiempo, otros creían que fuerzas enemigas habían conspirado en las sombras. Lo cierto era que, al amanecer de aquel fatídico día, Ulfgar no se levantó. Encontrado en su tienda, tendido sobre su piel de oso, con la mirada perdida en el techo de madera, su respiración había cesado. No había heridas visibles, ni señales de lucha, solo el silencio de la muerte, dejando un vacío en el corazón del clan. El consejo de ancianos se reunió apresuradamente, y la incertidumbre se apoderó de la aldea. ¿Quién tomaría el trono del lobo de hierro? Viggo sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía que este día llegaría, pero nunca es demasiado pronto. A sus 23 inviernos, poseía agudas habilidades de combate y una mente estratégica heredada de su padre. Sin embargo, ser hijo de Ulfgar no era suficiente. Para los guerreros mayores, un líder debía forjarse con el tiempo, demostrarse con la experiencia, no solo por la ascendencia. Muchos lo veían como un niño, no como un señor de la guerra. Las voces del clan resonaban en un acalorado debate. Algunos, especialmente los jóvenes guerreros que habían crecido junto a él, lo apoyaban y le juraban lealtad, pero otros murmuraban que el clan necesitaba un líder maduro, alguien con cicatrices más profundas, alguien que no tuviera solo la sombra de su padre como escudo. Viggo observó estas miradas dubitativas y sintió el dolor de su propia vacilación. ¿De verdad podría lograrlo? Su mayor temor no era el combate ni los enemigos externos, sino fallarle a su pueblo y deshonrar el nombre de su padre. Entre quienes lo apoyaron desde el principio se encontraban Sigurd, antiguo consejero de Ulfgar, y Ragna, su amiga de la infancia y hábil escudera. Sigurd era uno de los pocos ancianos que creían en el potencial del joven líder e hizo todo lo posible para asegurar que Viggo no se dejara absorber por el escepticismo de los demás. Un lobo no pide permiso para liderar la manada. Simplemente lidera, decía. Ragna, siempre intrépido, no aceptaba ninguna afrenta contra Viggo sin responder con palabras duras o incluso con los puños. Pero incluso con este apoyo, Viggo sabía que las palabras no serían suficientes. El clan necesitaba acciones, una prueba incuestionable de su liderazgo. Y para ello, tendría que enfrentarse desafíos mucho más allá de las puertas de su aldea, batallas no solo contra las espadas enemigas, sino también contra la desconfianza de su propia gente. El aire en la sala de reuniones era denso. El amplio y oscuro salón, con sus toscas paredes de madera, estaba lleno de guerreros y ancianos, todos a la espera de la decisión sobre quién asumiría el liderazgo del clan tras la muerte de Ulfgar. Pero nadie tuvo el valor de dar el primer paso. Hasta que la voz profunda y autoritaria de Aldor, el halcón nocturno, rompió el silencio como una espada afilada. No solo era uno de los ancianos más respetados del clan, sino también una figura imponente, marcada por una vida de batalla y conquista. Su apodo no era casualidad. Poseía un agudo sentido de la vista, capaz de detectar las debilidades de los demás y usarlas en su beneficio. Su mirada penetrante y sus rasgos severos daban la impresión de que nada podía conmoverlo, y su presencia parecía expandirse por toda la sala, provocando el silencio de todos los presentes.
El halcón nocturno no solo lideraba, sino que dominaba. Con voz firme, Aldor se puso de pie y encaró a Viggo. El joven hijo de Ulfgar quiere liderar, pero ¿qué sabe del peso de un hacha? ¿Qué sabe él de las lejanas tierras que hemos explorado? ¿Qué sabe del honor de un verdadero líder? La sala quedó en silencio. Halcón Nocturno era un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas era un trueno. Sabía que para sus mayores, Viggo no era más que un niño con buenas intenciones. Él, Halcón Nocturno, era un hombre forjado a fuego, con tantas cicatrices que no podía contar, y muchos sentían que el clan necesitaba un líder que supiera lo que significaba el sacrificio. El propio vigilante de la aldea, el hombre más anciano del clan, se desplomó en su silla ante la propuesta de Aldor. La tensión en el aire era palpable. Halcón Nocturno miró a Viggo con una sonrisa enigmática. Si quieres el puesto de líder, demuéstralo con honor. Una sola lucha, Viggo. Si ganas, te apoyaré como líder. Si no, nunca podrás perpetuar el nombre de Ulfgar. Viggo sintió una opresión en el pecho. Los murmullos de los guerreros a su alrededor eran apenas audibles, pero sabía que todos lo observaban. Podía oír el latido de su propio corazón, acelerándose. Desafiar a Nictauca a una pelea era arriesgado, incluso suicida, considerando la experiencia y la fuerza del hombre que tenía delante. Pero algo en su interior, un fuego ancestral, lo impulsaba a no ceder. No podía mostrar debilidad. Si cedía ahora, perdería toda credibilidad ante el clan. Acepto el desafío, dijo Viggo con voz firme, aunque el miedo acechaba entre líneas. Sabía que esta era su única oportunidad de demostrar su valía. Nictaug sonrió, como si ya supiera que el joven guerrero se rendiría a sus propias dudas. La apuesta estaba hecha, y nadie volvería a hablar del futuro del clan sin derramar sangre. En el centro de la aldea, comenzaron los preparativos para la lucha. La multitud se reunió alrededor del claro central, un gran cuadrado de piedras planas donde los vikingos se reunían para decidir las contiendas de honor. Los aldeanos permanecían atentos, algunos con el ceño fruncido, otros con miradas ansiosas, como si se tratara de un espectáculo para los dioses. Viggo ya podía oír los ecos de las palabras de Sigurd en su mente, recordándole la importancia de una lucha bien planificada, de no dejarse llevar por la impulsividad. Sabía que el halcón nocturno tenía una experiencia sin igual y su habilidad con la espada era legendaria, pero Viggo no era un hombre común, también poseía el espíritu del lobo de hierro. Sabía que no podía ganar solo por la fuerza. La clave estaría en usar su agilidad e inteligencia para burlar al maestro de la batalla. A lo lejos, el halcón nocturno, impasible, espada en mano, observaba a su oponente prepararse. El sonido de la espada al desenvainarse resonó por el improvisado campo de batalla. Las miradas de la aldea estaban fijas en esos dos hombres. No solo porque se trataba de una pelea entre un joven y un veterano, sino porque el destino de toda la aldea y el futuro del clan dependían de esta lucha. La multitud esperaba ansiosa, la tensión en el aire era palpable. Mientras los dos hombres se preparaban, la sombra de Ulfgar parecía estar presente, como si observara desde la distancia. Pero allí, en ese momento, ya no había espacio para el pasado. Solo importaba el presente. El sonido de la espada deslizándose por el aire y los preparativos finales estaban a punto de comenzar. La pelea estaba a punto de comenzar, y nadie sabía con certeza cómo terminaría. El campo de batalla estaba preparado en el centro de la aldea, donde los vikingos se reunieron en un círculo formado por hombres y mujeres, todos esperando ansiosamente la lucha que determinaría quién asumiría el liderazgo del clan. El aire era tenso, cargado de una palpable expectación. Viggo, aún con los nervios de punta por la impulsiva decisión de aceptar el desafío, estaba tenso y concentrado. Empuñaba su espada con firmeza, sintiendo el peso de la hoja, pero también el peso de la responsabilidad que sentía sobre sus hombros. Todos lo miraban, el joven que buscaba demostrar su valía, mientras que el halcón nocturno, imponente como una tormenta, lo observaba con una enigmática sonrisa en los labios. El halcón nocturno era una montaña de fuerza y sabiduría, con el cuerpo marcado por las cicatrices de innumerables batallas ganadas. Tenía una postura tranquila e impasible, una confianza absoluta que solo poseían los verdaderos veteranos del campo de batalla. No parecía temer al joven que tenía delante, que aún intentaba comprender el verdadero significado del poder. El halcón, con voz grave y áspera, habló: «Prepárate, muchacho. La experiencia no se adquiere de la noche a la mañana». Con un grito agudo, Viggo avanzó,
cortando el aire con su espada con un movimiento rápido, intentando golpear el costado del halcón. Pero el veterano se apartó con paso ágil, esquivando con facilidad y dejando que el joven perdiera el equilibrio. Viggo, decidido, lo intentó una y otra vez, pero la diferencia de habilidad era monstruosa. Cada golpe de Viggo era más fuerte que el anterior, pero cada uno se defendía con la serenidad de quien ya había enfrentado muchas batallas y sabía exactamente cómo mover el cuerpo. El halcón nocturno no atacó, sino que se limitó a esquivar y bloquear con una precisión casi sobrenatural. Sonrió, casi como si le divirtiera la energía juvenil del chico, su audacia e impetuosidad. Mientras Viggo se enfurecía, intentando desesperadamente golpear a su oponente, el halcón nocturno lo desarmó con un solo movimiento. La espada de Viggo se le escapó de la mano, cayendo lejos, y el joven aturdido intentó recuperar la compostura, pero fue en vano. El halcón nocturno lo derribó al suelo de un golpe, provocando una fuerte caída de Viggo. El impacto resonó en su cuerpo, y la multitud a su alrededor murmuró sorprendida. El que una vez pareció el futuro líder ahora era humillado ante todos. Y para asestar el golpe final, el halcón nocturno se acercó con calma, tomó su espada y, con la hoja, golpeó el suelo junto a Viggo, creando una grieta en la tierra. El sonido del acero al chocar contra el suelo resonó por toda la sala, y las palabras del halcón cortaron el aire como un trueno. Viggo, hijo de Ulfgar, no tienes lo que se necesita para ser un líder. Ahora, mi primera orden, como nuevo líder de este clan, es tu exilio. Vete y no vuelvas a pisar este lugar. Este ya no es tu lugar. La palabra exilio fue como una sentencia de muerte para Viggo, pero no tuvo tiempo de reaccionar ni de reflexionar. Un silencio sepulcral se apoderó de la aldea, y en ese instante supo que todo su viaje hasta allí había sido en vano. Sus propios errores lo llevarían a la soledad. La multitud observó al joven, quien, con una mezcla de dolor y vergüenza, se levantó lentamente, sin mirar a quienes lo observaban. El halcón nocturno, con mirada implacable, lo siguió, con la mente ya centrada en los siguientes pasos de su gobierno. Y así, mientras Viggo desaparecía en el horizonte, la historia del exilio del joven heredero apenas comenzaba. El halcón nocturno ocuparía su lugar, pero ¿sería realmente capaz de gobernar con sabiduría y equilibrio, o el peso de su arrogancia y sus logros pasados lo harían caer en el mismo abismo que Viggo casi había alcanzado? Solo el tiempo lo diría. Tras la humillación pública y el despiadado golpe de su exilio, Viggo fue arrojado al frío implacable del bosque, lejos de lo que jamás había conocido. Durante 3 largos inviernos, luchó por sobrevivir. El joven que una vez fue aclamado como el heredero del Lobo de Hierro ahora dependía únicamente de su fuerza, ingenio y habilidad para mantenerse con vida. Con cada amanecer, el desafío era el mismo: cazar o ser cazado. En su solitario viaje, Viggo no solo perfeccionó sus habilidades de combate, sino que también se convirtió en un maestro de la estrategia. Durante días, recorrió densos bosques, escaló montañas heladas y se escondió en cuevas, convirtiéndose en algo más que un líder potencial. Se convertiría en un guerrero implacable. Mientras Viggo pasaba los 3 años intentando recuperar el control de su vida, la aldea que una vez llamó hogar, donde su padre había gobernado con sabiduría y justicia, ahora vivía bajo el oscuro mandato del halcón nocturno. Lo que una vez fue una comunidad próspera y respetuosa era ahora un remanso de miedo y opresión. El halcón, ahora en el trono, gobernaba con mano de hierro y mirada de águila. Sus órdenes eran simples: cualquiera que se atreviera a cuestionar su autoridad pagaría con la vida. Cualquier rastro de oposición era brutalmente silenciado. Las tierras circundantes fueron saqueadas y los vikingos de otros clanes se vieron obligados a someterse a su tiranía. Bajo su mandato, la paz que los aldeanos habían conocido dio paso a una era de terror y sumisión. Ordenó atacar a las aldeas más débiles y saquear sus riquezas para alimentar su codicia sin límites. Mientras tanto, Viggo, en su soledad, se convirtió en una leyenda en la naturaleza. Ya no era el hijo del gran líder Ulfgar, sino el errabundo, el hombre que había sobrevivido a la humillación y ahora forjaba su propio destino. Cazaba lobos huargos y monstruos del bosque, desafiando a la naturaleza misma. Su cuerpo, ya esculpido por el frío y el acero de la batalla, se fortalecía cada vez más. Pero no solo su cuerpo, su mente también se volvió aguda y calculadora. Estudió a los enemigos a los que se había enfrentado, analizó la estrategia del halcón e imaginó cómo podría recuperar lo que le habían arrebatado. Sin un clan que proteger, sin tierras que gobernar, su única lealtad era hacia sí mismo. Mientras el halcón nocturno se deleitaba con su tiranía,
La sombra del exilio se alargaba. El halcón creía que su liderazgo era invencible, pero desconocía que la verdadera amenaza se gestaba en las gélidas montañas. Viggo no sería solo un líder en busca de venganza, sino el hombre que restauraría el honor que le habían arrebatado. Con los años, se convertiría en más que un guerrero, se convertiría en una fuerza a tener en cuenta. El joven que una vez había sido despreciado sería el único capaz de restaurar la justicia en su tierra. El destino que una vez lo humilló ahora lo guiaba hacia algo más grande. Lo que Viggo no sabía, sin embargo, era que las semillas del odio se estaban plantando en las tierras que llamaba hogar. Tras años de exilio, Viggo, con 26 inviernos, estaba listo para reclamar su legítimo lugar. Su plan fue meticuloso, forjado en el dolor de la derrota y la fuerza de las cicatrices adquiridas durante años de lucha solitaria. Cuando decidió que estaba listo para regresar a su tierra natal, supo que su regreso no sería un simple viaje a casa, sino un punto de inflexión histórico que reescribiría la historia del clan. El primer paso fue reunir recursos y aliados, y durante su exilio, Viggo perfeccionó sus habilidades de combate y liderazgo. Ya no era el joven imprudente, sino un estratega. En busca de nuevos aliados, viajó a aldeas lejanas, forjando nuevas amistades con guerreros nómadas, aprendiendo nuevas técnicas de combate y adquiriendo mejores armas y armaduras. Durante este tiempo, Viggo también formó un ejército de pocos hombres leales que creían en su causa, la causa de la justicia y la recuperación del clan. Con el tiempo, su larga barba y sus costados afeitados le dieron una apariencia aún más temible. Las cicatrices en su rostro y cuerpo eran prueba de una vida de lucha y supervivencia, y cada marca en su piel contaba una historia de superación. Tras semanas de intensa preparación, se sentía listo para enfrentarse al halcón nocturno y reclamar el liderazgo de su pueblo. Su mente estaba centrada, pero su alma, marcada por el dolor y el orgullo de su linaje, no le permitía dudar. Partió hacia su tierra natal, guiado por su deseo de justicia, y sus aliados lo siguieron con fervor, pues sabían que esta sería una confrontación épica. Cuando Viggo llegó a la aldea, la tierra que una vez fue suya, nada parecía haber cambiado. El viento seguía soplando con la misma fuerza, pero ahora parecía arrastrar consigo el peso del miedo y la tiranía. Al entrar, fue recibido con miradas de sospecha por parte de algunos de los antiguos residentes, ahora bajo el dominio de Aldor, el halcón nocturno. La aldea, antaño próspera, ahora estaba marcada por la brutalidad y la falta de libertad. Los edificios estaban ruinosos y las calles desiertas. El ambiente era opresivo. Viggo, con paso firme, avanzó hacia el centro de la aldea, donde sabía que estaría Aldor. El viento que alborotaba sus ropas parecía anunciar su llegada, como si el destino mismo lo hubiera preparado para ese momento. «Halcón nocturno», gritó Viggo con voz imponente, con la mirada fija y desafiante. Su presencia era fuerte, como un trueno a punto de estallar. El sonido de su voz resonó por el salón central, e incluso los más leales a Aldor temblaron al oír su nombre. Aldor, que estaba dentro de su tienda, miró hacia afuera y vio al hombre al que una vez había humillado de niño. Ahora Viggo estaba ante él, un guerrero fuerte, lleno de cicatrices y con una mirada que transmitía pura determinación. Aldor rió, una risa burlona que reverberó entre los muros de la aldea. Nunca había creído que Viggo pudiera regresar, y mucho menos desafiarlo. Para él, el joven exiliado no era más que un recuerdo del pasado. «Ah, el pequeño hijo de Ulfgar. Veo que por fin has madurado. Pero no tienes nada que hacer aquí, Viggo. Vete antes de que tenga que arrancarte como a una mala hierba», dijo Aldor con desdén. Sin perder tiempo en palabras, Viggo lo miró directamente a los ojos y, con un gesto rápido, convocó a sus dos guerreros de mayor confianza. Estos avanzaron, no para cuestionar, sino para cumplir la orden de Aldor. Sin embargo, Viggo, ahora con una velocidad impresionante y una fuerza de combate inhumana, desenvainó su espada con un movimiento preciso. De un solo golpe, sin dudarlo, cortó a ambos hombres por la mitad, y sus espadas cayeron inertes al suelo. El silencio que siguió fue denso, como si el aire se hubiera congelado. Aldor, furioso, no perdió tiempo en desenvainar su propia espada, y el desprecio en su rostro se transformó en una rabia incontrolable. Avanzó hacia Viggo, con furia en los ojos y el deseo de aplastar al hombre que se había atrevido a desafiar su poder. La batalla entre ambos fue intensa. El sonido del choque de espadas resonó por toda la aldea. Aldor, con su experiencia y fuerza, estaba imbuido de una furia que solo un tirano humillado podía sentir. Sus golpes eran potentes, pero Viggo,
ahora mucho más ágil y astuto, los esquivaba con sorprendente destreza. Cada movimiento de Viggo estaba calculado, como si bailara al ritmo de la batalla, mientras que Aldor era un tornado de violencia descontrolada. El halcón nocturno intentó aplastar a Viggo con un golpe mortal, pero el joven, con la astucia adquirida durante sus años de exilio, esquivó y contraatacó, con un profundo corte que hizo flaquear a Aldor. Ambos resultaron heridos, pero la resistencia de Viggo fue incuestionable. El enfrentamiento duró lo suficiente como para que los aldeanos, previamente atemorizados y sometidos, comenzaran a sentir una renovada esperanza. Finalmente, tras un intercambio de inmensos golpes, Viggo encontró la oportunidad. Con un golpe certero, golpeó el punto débil de Aldor, derribándolo al suelo. Aldor intentó levantarse, pero el dolor era insoportable y supo que la lucha estaba perdida. Con la espada rota y la vergüenza escrita en el rostro, Halcón Nocturno tuvo que admitir la derrota. Viggo, ahora con la mirada firme de un verdadero líder, alzó su espada sobre su cabeza y, con un golpe decisivo, acabó con la vida del tirano. La victoria de Viggo fue un hito, no solo por su fuerza física, sino por su resiliencia, por haber sido capaz de combinar sus habilidades y su sabiduría para derrotar a quien representaba la opresión. Tras la muerte de Aldor, los habitantes de la aldea, que anteriormente vivían en la oscuridad y el miedo, se alzaron en apoyo de Viggo. Este no solo había derrotado al tirano, sino que también había restaurado la dignidad del clan. El regreso del Lobo de Hierro, ahora más fuerte, sabio y decidido que nunca, trajo nueva vida a la tierra que antaño había estado marcada por la tiranía. Durante los 2 años siguientes, bajo su liderazgo, el clan prosperó. El comercio floreció, las victorias en batalla fueron numerosas, y el espíritu de unidad que trajo Viggo transformó la aldea en una de las más poderosas de la región. No solo como líder guerrero, sino como un líder que supo escuchar a su pueblo, uniéndolo bajo el estandarte de la justicia y la libertad. El nombre de Viggo, hijo de Ulfgar, quedó grabado en las runas de la historia, y su legado, que comenzó con una humillante derrota, sería recordado durante generaciones como un ejemplo de resiliencia, coraje y auténtico liderazgo. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. El viaje continúa.